Vamos a ir a la palabra. El viernes estuvimos aquí iniciando nuestra celebración de Sukkot. En hebreo significa tabernáculos enramadas. La palabra Sukkot en singular es sukkah, ¿sí? Una sukkah, que se hace referencia a una enramada. Ahora, para los que no estuvieron el viernes, esa palabra sukkah es la que se usa para describir los lugares o las moradas en las que habitaron los hijos de Israel mientras estuvieron ¿en dónde? En el desierto. Mientras estuvieron en el desierto, ellos hacían unas sukkot hechas con ramas, ¿sí? Hechas de lo que encontraban allí, y eran provisionales. Y dice la palabra que en Sukkot, es decir, en tabernáculos, en enramadas hechas artesanalmente, fue que durante 40 años habitaron los hijos de Israel. ¿En dónde? En el desierto. Y les explicaba que esto quedó como un recordatorio precisamente. Y quiero que lo leamos nuevamente en Levítico 23, versículo 39 en adelante. Levítico 23, 39 en adelante dice: ciertamente el día 15 de este mes séptimo, cuando hayan recogido el fruto de la tierra, celebrarán una fiesta a Yahweh durante 7 días. El primer día será Shabbatón, una gran cesación de trabajo, y el octavo día también, porque el octavo día es la finalización o conclusión de todas las fiestas del año. Y el octavo día también será Shabbatón, o sea, una gran cesación para dedicarse a dar gracias a Dios por todas las fiestas que se pudieron celebrar. Desde el primer día tomarán fruto de árbol selecto, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces del arroyo, y durante 7 días se regocijarán en presencia de Yahweh su Dios. Celebrarán esta fiesta a Yahweh anualmente durante 7 días. En el mes séptimo la celebrarán, y será estatuto perpetuo por sus generaciones. Pues en Sukkot morarán durante 7 días. En Sukkot, es decir, en enramadas. Todo natural de Israel morará en Sukkot, en enramadas, para que sus generaciones venideras sepan que en Sukkot, en enramadas, yo hice morar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy Yahweh, su Dios. Mire que después de que entraron a la tierra prometida, tenían que seguir celebrando la fiesta de Sukkot, pero ya como una rememoración, ya como un recuerdo de que los hijos de Israel habían habitado en Sukkot, habían habitado en enramadas, ¿sí? Durante el tiempo que estuvieron ¿en dónde? En el desierto. Y estas eran unas enramadas o unas habitaciones, unas moradas provisionales, pues incluso las tenían que estar armando y desarmando continuamente, porque cada vez que la nube que acompañaba a Israel se levantaba y empezaba a moverse, que era una nube que los guiaba, ¿sí? Ellos tenían que levantarse y empezar ¿qué? A caminar, empezar a marchar hacia donde les guiara la nube. Por tanto, eran unas enramadas provisionales que tenían la facilidad de armarse y desarmarse rápidamente. Esto como una condición que el Señor les estaba mostrando a ellos, que el desierto no era el lugar definitivo en donde debían hacer sus habitaciones, sus moradas, sus casas. Y nosotros hemos entendido, espiritualmente hablando, que Egipto representa al mundo, espiritualmente hablando, que el desierto representa la salida de Egipto del creyente y su caminar ¿hacia dónde? Hacia Dios. Por tanto, en este momento de manera espiritual nosotros nos encontramos ¿en dónde? En el desierto. Y estamos creyendo al Señor que un día llegaremos a las moradas celestiales, las que el eterno Dios tiene preparadas para todos aquellos que le aman, que le siguen, que le buscan. Entonces entendemos que así como Israel no podía armar unas moradas establecidas ya permanentemente,
sino que eran provisionales. Nosotros en esta vida que estamos, al haber salido de Egipto y estar caminando ahora nuestro trasegar en medio del desierto en busca de llegar a la tierra prometida, al reino de los cielos, debemos entender entonces que nuestra estadía en este desierto es ¿qué? Provisional, y que no podemos entonces pretender hacer de nuestra vida en este mundo algo permanente, vivir como si este mundo fuera lo único. Tenemos que vivir entendiendo que hay un mundo superior, que hay un mundo de gloria, que hay otro mundo que es mucho más glorioso que este, y es el mundo espiritual. Israel debía entender eso. Ellos salieron de Egipto y estaban por el desierto, pero debían entender que había una tierra que la Biblia dice que una tierra que fluía ¿qué? Leche y miel. Hacia esa era la que iban. Debían siempre tener en consideración eso. Por tanto, el desierto no se podía volver el lugar de su morada continua, de su morada permanente, sino que debían luchar y esforzarse hasta llegar al lugar donde Dios les iba a llevar. Y también entendimos que el desierto era el lugar donde éramos ¿qué? Probados. ¿Donde somos qué? Probados. Eso todo lo entendimos el día viernes. Si usted no tuvo la oportunidad de estar el viernes, entonces le pido por favor que usted adquiera la enseñanza o la vea por YouTube, ¿sí? Ahí está, para que usted pueda comprender mucho más el sentido profético de Sukkot. Porque no se trata de simplemente, como hoy lo celebran la mayoría de judíos que no han creído en el Mesías, que se dedican sencillamente a cuando llega la fiesta de Sukkot, toman unas ramas y arman una suká y durante 7 días se meten allí. Debemos entender que esto trasciende, que va mucho más allá. Que hoy nuestra suká, ¿cuál es? ¿Cuál es? Este cuerpo. Es decir, que este cuerpo en el que habitamos es un cuerpo mortal, es un cuerpo que es transitorio, que es ¿qué? Pasajero, que nosotros debemos aspirar al cuerpo espiritual. Porque dice el apóstol Pablo que hay cuerpo ¿qué? Animal, pero también hay cuerpo ¿qué? Espiritual, y que un día nos vestiremos de ese cuerpo espiritual. Un día tendremos esa gloria, un día tendremos esa gracia. Por tanto, este no es la morada continua de nosotros. Mientras estemos en esta morada, obviamente tenemos que administrarla de manera correcta, porque si somos fieles en lo poco, seremos puestos en lo mucho. Nadie puede aspirar a ser puesto en lo mucho cuando no ha sido fiel en lo poco. Por tanto, si usted no sabe administrar esta suká, tóquese ahí nuevamente. Yo el viernes le decía, toque su suká, tóquela. Si usted no sabe administrar esta suká en santidad para el Señor, vivir para Él, en gloria, en agrado, en vivir conforme a su voluntad, si no sabe administrar esta suká para Él, difícilmente va a ser puesto en una suká de gloria, en una suká de poder, de gracia. Por tanto, nosotros debemos entender que estamos llamados a administrar correctamente esta suká, ¿sí? Esta suká en la que nosotros ahora estamos. Vayamos un momento a 1 Corintios, capítulo 15. Mire lo que dice la palabra en el capítulo 15, versículo 35. Dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Hay algunos que piensan que cuando haya la resurrección, los muertos literalmente van a salir ¿de dónde? De sus tumbas, ¿no? Los muertos vivientes, ¿no? Ahí caminando, no. Entonces es una pregunta que comúnmente la gente se hace y la asocian a eso, a que literalmente se levantarán de sus tumbas materiales, sus tumbas físicas. Preguntará alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo resucitarán? Dice el versículo 36: insensato, necio, lo que tú siembras no es vivificado si no muere antes. Y lo que siembras no siembras el cuerpo que llegará a ser,
sino un grano desnudo de trigo o de algún otro grano. Pero Dios le da cuerpo como Él quiso, y a cada una de las semillas su propio cuerpo. Por tanto, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la humana, la animal, ¿no? Su Biblia, ¿cómo dice? ¿Animal o humana? ¿Bestia? Hombres. Bueno, una carne es la humana y otra carne la de las bestias. Otra carne de aves y otra de peces. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Claro, mira, hay cuerpos ¿qué? Celestiales. Y hay cuerpos terrenales. En este mundo, ¿con qué cuerpo vivimos? ¿Con el cuerpo qué? Terrenal. Es decir, esta es su suká. Su suká es una suká ¿qué? Terrenal, pero es momentánea, es pasajera. Pero una en verdad es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales, la de los cuerpos. Una es la gloria del sol, así como una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es en la resurrección de los muertos. Se sembrará ¿en qué? En corrupción, y se resucitará ¿en qué? En incorrupción. Es decir, que esta es una suká que está dispuesta a este mundo, pero esta suká tiende a corromperse. Y lo vemos porque ella se va ¿qué? Degradando, ¿o no? Hasta que al final ¿qué? Muere. Se va corrompiendo, se va degradando. Y de hecho, este cuerpo por eso es dado también a las cosas de este mundo, y es dado al pecado, es dado a las cosas de lo que le rodea. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a ser muy buenos administradores de esta suká, de no permitir que esta suká se desvíe solamente a las cosas de este mundo. Y sigue diciendo acá, versículo ¿qué? 43. Se siembra en humillación, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en ¿qué? En poder. Se siembra en cuerpo animal. Mira, ¿ese es cuerpo qué? Animal. Ese es un cuerpo animal. Por eso la materia, ¿sí?, de la que están hechos el resto de los seres vivientes es la misma materia con la que fue hecha ¿quién? El cuerpo humano, ¿sí? Es la misma materia, el afar, ese polvo, ¿sí? Fue hecho de la misma materia, solamente que los seres, bíblicamente los seres vivos que hay allí, vinieron a través de un medio diferente al que vino ¿quién? El ser humano. Según las escrituras, todos los seres vivientes que hay acá, excepto el ser humano, vienen ¿de dónde? Del agua. Sí, salieron del agua, ebulleron del agua, hubo un proceso de evolución. La Biblia lo enseña, no estoy enseñando acá otra cosa diferente a la Biblia, y de ahí salieron. Pero la Biblia enseña que a diferente de todos esos seres allá, el hombre sí fue ¿qué? Creado, pero obviamente bajo las mismas especificaciones de ¿qué? De este mundo, porque nosotros no somos ángeles. Es decir, nuestro cuerpo pertenece a ¿qué? A este mundo, y por eso este cuerpo volverá ¿a qué? Al polvo. Ojo, el hombre no viene de la evolución, el ser humano. El ser humano fue hecho a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios, del eterno Dios. Y si usted y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, es porque Él tiene un propósito con nosotros, y el Señor cumplirá su propósito en nosotros. Amén. Entonces dice acá, sigue diciendo, se siembra en cuerpo animal. Este es el cuerpo que será sembrado, y resucitará en cuerpo ¿qué? Espiritual. Pues hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Mire, hay las dos clases de cuerpo. Y sigue diciendo, así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho un ser viviente. Fue creado un ser viviente. El postrer Adán es espíritu vivificante. El postrer Adán, ¿quién es? Es Yeshua. El primer Adán, el primer hombre, el postrer Adán es este que da espíritu de vida. Por eso todo aquel que viene a Yeshua no muere eternamente, sino que pasa de muerte a vida eterna. Por eso Él dijo, yo soy la resurrección y la vida.
el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y no está hablando de la muerte física, sino la muerte espiritual. Porque la condición de todo ser humano, la condición natural de todo ser humano es estar ¿qué? Muerto espiritualmente, todos. Por eso la necesidad que la gente tiene de venir al Señor y reconocerle para poder tener vida eterna. De lo contrario, estará muerto eternamente. Puede estar vivo en este cuerpo, puede estar vivo en esta carne, pero si no acepta a Yeshua, que es la vida, si no vive conforme a su espíritu, conforme a su precepto, permanecerá ¿qué? Muerto. Por tanto, la naturaleza de todos los seres humanos es estar ¿qué? Muertos espiritualmente. Por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Y la muerte entró por un hombre, dice la palabra. Entonces todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. De ahí la necesidad imperante que cada ser humano vuelva hacia Dios, que cada ser humano se regrese a Él. Si una persona no se regresa a Él, por más buena gente que sea en este mundo, no podrá heredar la vida eterna. No sé si me estoy dando a entender hasta ahí. Amén. Entonces hay cuerpo espiritual, hay cuerpo animal, hay cuerpo espiritual. Y Yeshua representa entonces a aquel que es espíritu vivificador. Yo soy la resurrección, dijo el Señor. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto espiritualmente, va a tener vida. No se refiere a la muerte física, porque si bien Él dijo eso en medio del episodio de Lázaro, cuando estaba muerto, ¿recuerdan el episodio de Lázaro? Que la hermana de Lázaro va y le reclama, Marta, le reclama al Señor cuando llega, porque llega a los 4 días después de haber fallecido. Y ella le dice: Señor, si mi hermano hubiera estado aquí, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y él es donde le dijo: ay, Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y obviamente hizo un milagro que a nuestros ojos es espectacular: volver a alguien de la muerte a la vida cuando ya estaba pudriéndose. Porque Marta, cuando el Señor dice: corran la piedra donde se encontraba el sepulcro de Lázaro, Marta le dice: Señor, no me hagas ese mal, por favor. Ya hiede, ya se está pudriendo, ya no estuviste aquí, ahora vienes a hacer este espectáculo. Es lo que le está diciendo ella a él. Ya está hediondo, sí, hiede, por favor. Y lo resucita. Sin embargo, Lázaro, ¿qué? ¿Cuántos años vivió más Lázaro? No sabemos. Pero después de lo que haya vivido, meses, días, meses, años, no sé, se tuvo que volver a ¿qué? A morir. Por tanto, el Señor no estaba hablando de la muerte, de lo físico, porque este cuerpo es ¿qué? Mortal. Y como es mortal, tiene que ir a la tierra, a morir. De ahí la necesidad de que nuestra alma pueda pasar de este tabernáculo, de esta suká que es mortal, nuestra alma pueda dejar esta suká y pueda heredar una nueva suká de gloria, una nueva suká como la del Señor, una nueva suká espiritual que le permitirá pasar a la vida eterna y la gloria de Dios. Amén. No sé si me hago entender hasta allí. Entonces dice acá: así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho un ser viviente, el postrer Adán un espíritu de vida. Yeshua vino a dar espíritu de ¿qué? De vida. ¿Qué vino a dar el Señor? Espíritu de ¿qué? De vida. Amén. Y dice acá: pero no es primero lo espiritual, sino lo físico, lo material, luego lo espiritual. Claro, primeramente habitamos ¿en qué? En este cuerpo, ¿sí? En este cuerpo material. Posteriormente pasamos a vivir en el cuerpo espiritual. Dice el versículo 47: el primer hombre fue sacado de la tierra, por tanto es terrenal. El segundo hombre es el que ha venido ¿de dónde? Del cielo. Él viene del cielo, Él sale del Padre. Dijo el Señor: yo salí del Padre y procedo de Él. Y por eso, después de tanto testimonio que el Señor le dio a ellos, un día los discípulos dijeron: Señor,
Ya no tenemos necesidad que nos diga nadie que tú vienes del Padre, porque hoy entendemos y creemos que tú procedes del Padre. Es decir, que el hombre procede ¿de dónde? El primer Adán procede ¿de dónde? De la tierra. El postrer Adán ¿de dónde procede? Del Padre celestial. Por tanto, el primer hombre, tenemos la imagen del primer hombre, tenemos la suká del primer hombre. Esta carne, ¿a dónde deberá ir? Al lugar de donde procede, la tierra. El primer hombre, Adán, procede a la tierra, por tanto este procederá a la tierra. Pero si el segundo, Adán, sí, que es el espiritual, procede del Padre, cuando nosotros tengamos la vestidura de la suká celestial, la suká de gloria, la suká espiritual, ¿hacia dónde iremos? Al Padre, hacia Él. En Él estaremos. Entonces dice acá, el primer hombre sacado de la tierra es terrenal, el segundo hombre es venido del cielo. Como el terrenal, así son los terrenales, pero como el celestial, así también son los celestiales. Si bien nosotros habitamos en una suká terrenal, nuestra ciudadanía, ¿dónde está ahora? ¿Qué dice la Biblia? Que nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos ¿a quién? A Yeshua Mesías. Por tanto, a pesar de que nosotros estamos viviendo en una suká terrenal que está diseñada para este mundo, nuestra ciudadanía, es decir, espiritualmente, nosotros ya somos ciudadanos ¿de dónde? Del cielo. Por tanto, el terrenal vive de acuerdo a ¿qué? Al terrenal. Pero el espiritual vive de acuerdo al espiritual. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a ser fieles ¿en qué? En lo poco. Porque estando en la suká terrenal, ¿cómo nos tenemos que comportar? Como si viviéramos en la celestial, en la suká celestial, como si la tuviéramos. Porque si vamos a decir, o sea, si mi lógica va a ser, estoy en un cuerpo terrenal y este cuerpo es vendido al pecado, entonces voy a entregarme al pecado. Y de hecho, esa era la enseñanza que daba un hombre que dijo ser Dios, que dijo ser Jesucristo hombre, y al último terminó diciendo que era el anticristo, llamado José Luis de Jesús Miranda, quien falleció y murió por un terrible cáncer. Ese hombre decía que con el cuerpo se pecaba, pero con la mente se agradaba a Dios. Por tanto, él decía que no había problema en pecar. Usted podía pecar porque este es el cuerpo terrenal y es dado ¿qué? A lo terrenal. Entonces, como este cuerpo es terrenal y es dado a lo terrenal, entonces pequemos, bebamos y comamos, que mañana moriremos. Eso es lo que también, de eso también habló el mismo apóstol Pablo, ¿no? Y de hecho, en este mismo capítulo, él lo dice en los versículos anteriores, ¿no? Si usted lee los versículos anteriores, ahí usted encontrará esa frase, ¿no? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Sí, un sarcasmo, claro, estaba hablando de manera sarcástica. No es que nos está invitando pues de farra, pues, a que hagamos de nuestra vida lo que queramos. No, en realidad él no está invitando a eso, sino que él está hablando es de la forma insensata en la que viven las personas, ¿sí? Una forma terrible. Sigue diciendo acá, ¿dónde estamos? 48, ¿cierto? Como el terrenal, así también son los terrenales, y como el celestial, así son los celestiales. Y así como exhibimos la imagen del terrenal, porque en este momento innegablemente tenemos que la imagen del terrenal, nuestra esperanza es que el día de mañana exhibiremos también la imagen ¿de quién? Del celestial. Pero esto digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Esta carne no es la que va a entrar allá. Esta suká no es la que va a entrar allá. Por tanto, si esta suká no es la que va a entrar allá, eso me indica que esta suká es una suká ¿qué? Provisional, pasajera.
De ahí que entendíamos lo que decíamos el viernes pasado, que en este mundo somos ¿qué? Peregrinos y extranjeros. Estamos de paso. Sí, tenemos una azúcar provisional, pero esta azúcar, yo no puedo proveer para esta azúcar sus propios deseos. Tengo que administrarla de manera correcta, pero no me puedo estar dando a los deseos de esta azúcar, los deseos de la carne, los deseos de la inmundicia, del pecado, y estarle proveyendo a la carne todo el pecado. No, porque esta no es la que va a pasar allá, por tanto no la puedo fortalecer, sino que lo que tengo que fortalecer cada día es mi hombre ¿qué? Interior. De hecho el apóstol Pablo lo dijo: carne se va ¿qué? Desgastando, pero cada día el hombre interior se va ¿qué? Fortaleciendo. Entonces cada día que pasa su carne se va haciendo ¿qué? Más débil. Pero ¿qué tiene que suceder con el hombre interior? Fortalecerse. ¿Y cómo nos fortalecemos? Pues en la palabra, en el Señor, en su espíritu. Entonces dice acá, dice la palabra acá, por tanto dice: y así como exhibimos la imagen del terrenal, exhibiremos también la imagen del celestial. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no podrán heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. Todos seremos ¿qué? Transformados. Todos vamos a tener esa transformación de ese proceso de pasar de esta azúcar mortal y corruptible a una azúcar inmortal e incorruptible, un cuerpo de gloria. ¿Cómo es ese cuerpo de gloria? Semejante al del Señor, semejante al de su gloria, porque precisamente ese cuerpo será el que nos permita trascender y pasar al otro mundo, nos permita pasar a la dimensión espiritual. Y es ahí donde nos vamos a encontrar cara a cara ¿con quién? Con el mismo Dios. Porque así como Yeshua sale de él, a él procederemos, a él volveremos. Entonces dice la palabra acá que este es un misterio. No todos dormiremos, es decir, todos, este cuerpo tenderá ¿a qué? A morir. Entonces cuando una persona muere en el Mesías, en la confianza que él es la vida eterna, muere este cuerpo y su alma pasa a un estado de transición, transitorio, de espera, en un lugar llamado paraíso. Ahí llega, a ese lugar. A ese mismo lugar fue que el Señor le dijo a aquel hombre que se encontraba en el madero: por sus fechorías, por su pecado se encontraba allí, pero estando allí le reconoció a Yeshua que él era el único que le podía dar vida eterna, y por eso le hizo la petición y la solicitud de corazón: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le respondió el Señor? Sí, a ti te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando el Señor murió, porque él murió, ¿sí? Él fue llevado ¿a dónde? Al paraíso, porque él se sometió a toda ¿qué? A toda la cuestión humana, a todo el proceso humano. Entonces él fue. Ahora, ¿por qué la tumba se halló vacía? ¿Por qué su cuerpo no quedó ahí? Porque su cuerpo era diferente al de nosotros, porque aunque él fue tentado, no pecó. En cambio esta carne, la mía por lo menos, si no puede heredar el reino de los cielos, porque es corrupta. Yo no sé la suya, pero la mía, yo no sé qué tan santo sea usted, pero esta sí no entra. No, ni que sueñe, porque todos los días estoy luchando delante del Señor que me ayude, pero he tenido que pedirle muchas veces perdón al Señor por mi pecado. Pastor, ¿cómo así? Yo a usted lo veía como un santo ángel de Dios. Todos los días lucho, mis amados. Tengo situaciones en mi pensamiento y lucho como usted en diversas áreas de todo tipo, que cada día estoy
y puedo decirlo delante del Señor con una confianza que lo siento de esa manera así, y delante del Señor, que cada día siento mayor santidad en mí, sí, porque yo puedo decir que el Carlos de hoy es más santo que el de ayer, pero estoy en el proceso de la perfección, y ese proceso solamente terminará hasta que Él venga. Por lo tanto, a pesar de que estamos en este cuerpo, tenemos que luchar para vivir ¿en qué? En santidad, en santidad, y estar muy firmes y pendientes, porque aquel que crea estar firme, mire que no caiga. Entonces, si usted piensa estar bien firme, pues lo felicito, pero esté bien piloso para que no vaya a caer. Amén, iglesia. Entonces, claro, esta carne, ni la suya, porque no me venga aquí a vender el cuento que la suya sí, ¿sí? No podrán heredar, porque es una carne corrupta. Ha participado del pecado. Pregunta, ¿hemos o no participado en algún momento del pecado? ¿Sí o no? O solamente yo, uy Señor, ya me estoy sintiendo es mal acá. ¿Sí o no? Por tanto, no puede heredar. En cambio, el Señor, a diferencia de nosotros, fue tentado en todo, pero no pecó. Lo que hizo el Padre fue cargar el pecado de todos nosotros sobre Él. Por eso dice la palabra que Él cargó, llevó Él nuestros delitos y pecados. El Padre cargó sobre Él, ¿sí? Llevó Él sin. Por eso dice la palabra, aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Imagínense. Entonces, esa era la diferencia. Por tanto, Él, cuando resucitó, cuando salió de la tumba, ¿sí? Él fue y se halló en ¿dónde? Cuando estaba en la tumba, él y su alma, todo, ¿dónde se halló? ¿En dónde? En el paraíso. ¿De dónde resucitarán los muertos que han creído en Yeshua? Del paraíso. Su confianza y mi confianza es esa, que si morimos ahora y estamos en el Señor y hemos creído a aquel que vivifica, aquel que da vida eterna, a aquel que solamente nos puede dar la salvación, y vivimos conforme a su palabra, y cada día luchamos para vivir conforme a Él, y cada día estamos luchando por hacer morir las obras de la carne en nosotros, como dice el apóstol Pablo, hagan morir en ustedes las obras de la carne. Esto nos corresponde a nosotros. Si vivimos así, entonces nuestra confianza es que nuestra alma irá a aquel lugar de transición, de gloria, de esperanza, allí esperando hasta que sea el día de la resurrección. De ahí saldrán. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un parpadear, en un instante, mire, en un instante, en un parpadear. ¿Cuánto se demora usted parpadeando? Haga la cuenta, ¿no? ¿Sí? Eso es una forma metafórica de decir que eso sucederá así, instantáneamente, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque sonará la trompeta. ¿Sonará qué? La trompeta. Por eso las fiestas de Sukkot, que están arraigadas a la fiesta de Sukkot, como la de Yom Teruah y la de Yom Kippurim, sobre todo la de Yom Teruah es conocida como la fiesta de ¿qué? De trompetas. Porque son las fiestas que están arraigadas proféticamente al retorno, a la aparición, al regreso de nuestro Mesías. Y sonará la trompeta. Y los muertos serán resucitados como incorruptibles. Los que están ¿en dónde? ¿En dónde? En el paraíso. Y nosotros seremos ¿qué? Transformada. Ahora, si nos toca a nosotros, si estamos acaso en la trompeta, pues nuestra alma no va a ir al paraíso, sino que de una vez va a ascender hacia el Señor. Habrá una transformación. Pues es necesario, dice la palabra, que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción, esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que ha sido escrita, ¿sí? Que la muerte ha sido ¿qué? Absorbida en victoria, ¿sí? La muerte fue absorbida, ¿sí? En victoria. Entonces, mis amados, nosotros estamos en esa espera, sabiendo que aquí estamos viviendo en este cuerpo mortal,
pero que un día tendremos un cuerpo espiritual, una azúcar de gloria. Ahora bien, vayamos a lo que dice el apóstol, lo que sigue diciendo el apóstol Pablo, segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5. ¿Vamos bien entendiendo hasta allí? ¿Sí? Entonces, mire, esta es la trascendencia de Sukkot. O sea, no se trata de vamos a hacer una sukkah. Ustedes de por sí ven allí, esto es una especie de sukkah. Ahora ustedes la ven que está como más bonita, no está hecha con ramas y todo eso. Porque lo que hemos pretendido representar con ella es la sukkah ¿qué? Espiritual. Obviamente no estoy diciendo que la sukkah espiritual sea así, sino que estamos tratando de eso, porque hacia eso vamos. Mientras habitamos en la sukkah terrenal, deseamos la sukkah celestial. Segunda de Corintios. Ahora bien, esa sukkah terrenal debe vestirse de hermosura, porque a pesar de que es corruptible esta, debemos comportarnos como lo que ya somos. ¿Qué? Ciudadanos de ¿qué? Del cielo. Segunda de Corintios dice 5, versículo 1. Porque sabemos que nuestra casa terrenal, la cual es esta sukkah, ¿cómo dice su Biblia? Ese tabernáculo. Bueno, míreme bien acá. La palabra tabernáculo que aparece allí, escrita en griego, es la palabra skenos, en griego, skenos, que viene de la palabra skene. Y skene en griego es la palabra griega que se adoptó para referirse a una sukkah en hebreo. No sé si me hago entender. Es decir, ¿cómo se dice en griego sukkah? Skene. ¿Cómo se dice en griego? La palabra sukkah es hebrea. Sukkah, hebrea. ¿Cómo se dice en griego sukkah? Skene. ¿Cómo se dice en español sukkah? Enramada, tabernáculo. ¿Sí? No sé si me hago entender. Entonces la palabra, de hecho, la palabra griega que fue, de hecho esa palabra se diseñó para eso. Por eso siempre se hace referencia a esta palabra cuando se refiere a un tabernáculo, y sin lugar a dudas está hablando de una sukkah. La palabra skene en griego siempre está hablando de una sukkah en hebreo. Entonces dice acá, la cual es esta sukkah, esta skene, este tabernáculo, esta enramada. Entonces, ¿cuál es nuestra casa terrenal? ¿Cuál? Esta. ¿Qué sucederá con esta sukkah, con esta skene? ¿Será que destruida? Porque si sabemos que nuestra casa terrenal, la cual es esta sukkah, será destruida, nuestra esperanza es ¿cuál? Que tenemos de parte de Dios una edificación, la cual es una casa hecha no por manos, sino que es que eterna en los cielos. Nuestra casa espiritual está ¿en dónde? En los cielos. Entonces la esperanza es esa, saber que esta sukkah en la que vivimos se va desgastando y va a ser ¿qué? Destruida, ¿sí o no? Sí, inevitablemente. Pero la esperanza es saber que si vivimos conforme a la voluntad de Dios, vamos a tener el día de mañana una en medio de la edificación eterna, en medio de Dios. Dice acá, tenemos de parte de Dios una edificación, la cual es una casa hecha no por manos, sino que es que eterna en los cielos. Nuestra sukkah celestial es que eterna, es decir, que permanecerá para siempre. Por eso nosotros nos podemos arraigar a lo que, a lo pasajero. A veces nos arraigamos a lo pasajero como si fuera eterno, y desechamos lo eterno como si fuera pasajero. Y muchas veces criticamos a Jacob. Si yo hubiera sido Jacob, jamás hubiera vendido mi heredad por un plato de lenteja, y constantemente lo estamos haciendo. Porque es bueno, porque somos tan fáciles de criticar, ¿cierto? ¡Ja! Ese Jacob, ¿cómo se le ocurrió vender por un plato? Bueno, dicen un plato de lenteja, ¿no? Ahí habla la Biblia en el texto griego, en el texto hebreo dice que es un estofado, un guisado
de color rojizo, ¿no? Entonces, no sé si era que le echaban mucho color, azafrán o qué, allí. Y llegó con mucha hambre, ¿no? Y el negocio fue ese, ¿no? Él pensó que ese era el negocio socio, ¿no? Este es el negocio socio, yo te doy mi heredad y tú me das de ese estofado, de ese alimento, ¿sí? Allí. Entonces se dejó llevar por las cosas de esta carne, ¿no? Por sus impulsos. Y muchas veces somos así nosotros. Tenemos una azúcar, si bien terrenal, entendemos que tenemos una azúcar preparada ¿dónde? En el cielo para nosotros. Pero muchas veces no acatamos a eso y sencillamente vivimos como si fuera esta la que va a permanecer. Y por eso es que le proveemos los deseos, y por eso muchas veces preferimos vivir en el pecado y en la inmundicia y en las cosas de este mundo, y nos dejamos llevar por las cosas de este mundo, porque no somos pacientes. ¿Qué le costaba a Esaú? Unos minutos más, una hora más y hacerse una comida, ¿sí? O pedirle a alguien, venga, hágame una comida. Pero así mismo somos nosotros impacientes. Nos impacientamos, pero y empezamos a autojustificarnos y empezamos a cuestionar. Empezamos a cuestionar. ¿De qué me ha servido a mí esperar tanto tiempo en el Señor? Y mire, vea, ¿sí? Los otros, mientras tanto, otros progresan y a mí, vea, como que las cosas me salen mal. A veces sí, a veces ese es el pensamiento normal de muchos, ¿no? Y uno que esperando en el Señor y que aguardando y esto y esto. Y en cambio los otros sí haciendo sus negocios, haciendo sus cosas y haciendo sus tumbis y haciendo por aquí y haciendo por allá, o viviendo de esta manera. Y mire, el otro es infiel, es adúltero y le va bien, hasta con la esposa lo ama. Y la mía, que soy bien, pero bien fiel, me la tiene montada. ¿No? O sea, a veces, y no me estoy quejando de mi esposa, por favor, no vaya a pensar eso, ¿no? Pero es así, ¿no? Y uno ve que ese tipo le hace y deshace, y esta esposa no sabe cómo atenderlo. En cambio, a mí me toca que atenderme a mí mismo, porque no pasa nada. Entonces a veces, ¿no? Pensamos esas cosas, ¿no? ¿Sí? Porque oiga, este es mala gente, y este le gusta tumbar a la gente y hace negocios torcidos, le va bien. Y uno que trata de esforzarse de las cosas derecho, legal, como es y todo eso, oiga, qué difícil. Que no estudia y es un chancuquero de primera, y mire, y es el mejor de la clase o la mejor de la clase, y siempre la premian o lo premian como el mejor, y yo que me esfuerzo tanto estudiando, Dios mío, y al momento del examen me bloqueo. O sea, estoy poniendo ejemplos así, diversas cosas que comúnmente pueden pasar, y la Biblia enseña eso, ¿no? La Biblia dice, habla sobre eso, ¿no? Y de hecho muestra por qué prosperan los malvados. Habla la Biblia, ¿no? ¿Por qué? O sea, dice, ¿por qué los injustos prosperan y les va bien? Y muchas veces nos empezamos a comparar eso. Entonces pretendemos, no, pues si a este le funciona así, entonces a mí también. Entonces empezamos a dejar lo eterno. ¿Por qué? Por lo pasajero. No sé si me estoy dando a entender. Esto es Sukkot. Por eso la fiesta de Sukkot es tan importante, porque nos enseña a estar, ¿por qué? Preparados. Entonces sigue diciendo acá: y estando así, gemimos, anhelando ser revestidos de nuestra casa celestial. ¿Qué tenemos que hacer continuamente? Pedir al Señor, rogar: Señor, por favor, permítenos que un día nos podamos vestir de la casa celestial.
Debe ser un ruego continuo. Ahora, ese ruego obviamente tiene que demostrar una disposición de nuestra vida, porque no es solamente decirle: Señor, yo quiero estar allá, yo quiero, sino que con nuestra vida tenemos que empezar ¿a qué? A vivirlo ya desde aquí, vivirlo, vivir como si estuviéramos ya allá. Y por eso el apóstol Pablo dice allí: gemimos, anhelamos ser revestidos de nuestra casa celestial. Claro, en comparación el cuerpo espiritual a este cuerpo, a esta suká, a esta casa, pues obviamente deseamos el espiritual. Pero mientras somos revestidos, tenemos que comportarnos como ciudadanos del cielo. Amén, iglesia. Y dice acá: revestidos de nuestra casa celestial y siendo investidos, no embestidos, ¿no? Investido es tener un vestido encima. Embestido es la embestida la que le mete el toro al torero cuando lo lleva por los cuernos, ¿no? Siendo investidos, no seremos hallados ¿cómo? Desnudos. Ojo ahí, resalte, desnudos. Porque los que aún estamos en este tabernáculo, en este esquené, en esta suká, ¿cuántos están en esta suká todavía? ¿A cuántos? Todos. Gemimos con angustia. Mire esa tragedia, ¿no? Por cuanto no queremos estar desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos destinó a eso mismo es Dios, quien nos dio las arras del Espíritu. Mire ahí, o sea, las arras es ¿qué? La garantía de ¿qué? Del Espíritu. Entonces, ¿cuál es la garantía que nosotros tenemos de un día ser revestidos o investidos o recibir el nuevo cuerpo espiritual? ¿Cuál es la garantía? El Espíritu de Dios. ¿Cuál es la garantía, iglesia? El Espíritu de Dios en su vida. En su vida y en mi vida. Es Él el que está obrando. Por eso yo tengo que permitir que Él sea el Espíritu que obre en mi vida, que Él obre en mi vida, que yo sea guiado por Él, por su Espíritu. El problema es que muchas veces le damos manivela a la carne y nos empieza a ganar la carne. Y sigue acá diciendo: así que estamos confiados siempre. ¿Cuándo uno puede estar confiado? Cuando uno vive conforme a ¿qué? A la garantía del Espíritu. Entonces ahí usted está confiado, porque tiene una garantía. Sí, así como cuando usted compra algún equipo y lo primero que dice: mire, la garantía de tanto. Ah, listo, bueno, sí, lo compro. Sí, pero usted va a comprar un equipo y no le dan ni 5 de garantía, mejor ni lo compre. Entonces dice acá: así que estamos confiados siempre, sabiendo que mientras estemos presentes en este cuerpo, en esta suká, en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Claro, todavía estamos ausentes de Él, porque no estamos cara a cara con Él. Por lo cual vivimos por fe y no por vista. Claro, aunque no le vemos cara a cara, el verdadero creyente no vive por la vista, sino ¿por qué? Por fe. Vivimos por fe. Por fe. ¿Por qué vivimos? Por fe. Por eso por fe creemos que vamos a llegar allá. Por eso por fe vamos a habitar en las habitaciones gloriosas, celestiales. Vamos a tener el nuevo cuerpo espiritual, la suká espiritual. Es por la fe, no es por la vista. No nos movemos de acuerdo a cómo se mueve este mundo. Nos movemos como se mueve el mundo espiritual. Porque la fe son los ojos del mundo espiritual. Amén. Por eso la fe puede ver más allá de lo que vemos con nuestros ojos naturales. Por eso la fe nos permite saludar desde acá, como veíamos el viernes, ¿sí? Que los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, aunque no recibieron las promesas estando en esta tierra, saludaban desde aquí toda la promesa que tenían
y dice que saludaban esa casa, esa patria celestial. Y por eso, por la fe, aunque no la vemos, la saludamos en el nombre del Señor. Con nuestros ojos de fe estamos viendo la gloria del Señor. Con los ojos de la fe entramos y trascendemos a lo espiritual. Es por los ojos de la fe, es por la fe, no con esta vista, es por fe. Amén, iglesia. Y dice acá: por eso estamos confiados. Y aunque preferiríamos más salir del cuerpo, claro, si a mí me pone a escoger en este momento, ¿qué quiero? Si seguir viviendo en este cuerpo, yo no sé por qué hay algunos que le pedían al Señor que les diera más vida, ¿no? Después de que ya el Señor había decretado llevárselo, ¿sí? Yo no sé, yo creo que cuando Lázaro, acá parafraseando y poniendo mi propia interpretación, digo yo, no el Señor, nada que ver eso, pero yo no sé, cuando Lázaro salió tras la tumba, ¿quién pidió que me trajeran? Marta, pero allá estaba lo más de bueno yo. ¿Cómo se te ocurrió que me trajeran otra vez? ¿Ah? No, yo creo que una piedra le da. ¿Es cierto? Uno imagina, uno estando en la gloria ya allí en el paraíso, aunque no ha recibido ahí, pero ya está en el sitio de esperanza, ya está seguro, ya llegó al seguro, ¿no? Cuando uno jugaba, que era parqués, creo que uno jugaba allí, el seguro, ¿no? Llegaba uno al seguro, ahí no le podían matar a uno, ¿no? Ahí sí, ya estaba en el lugar de seguro. Oiga, y la otra es que, Señor, no. Imagínese, ¿ah? Tremendo eso. Entonces, Pablo decía: preferiríamos más salir del cuerpo y estar junto con el Señor. Ese debe ser el deseo de nosotros. O sea, el deseo de todo creyente, el anhelo de todo creyente es ¿qué? Estar con el Señor. Por eso debemos vivir nuestras obras, nuestros hechos continuos y constantes deben estar dirigidos a eso, a que cada acto de mi vida me asegure estar con el Señor. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Por eso cada palabra, cada acto, cada cosa que usted vaya a estar, pregúntese: ¿esto me asegura estar con el Señor? ¿Esto me asegura estar con el Señor? Claro, yo desearía, si a mí me pusiera, si yo pudiera escoger en este mismo instante, ¿qué quiere? ¿Seguir acá viviendo? ¿Estar con el Señor? Señor, llévame de una vez, quiero estar contigo. Amén. Solamente que a veces nos amoldamos a esta vida y no queremos salir de esta vida, no nos queremos mover de esta vida. Pero el que ha conocido al Señor verdaderamente, todos los días anhela estar en su presencia. Obviamente, como les digo, tenemos que seguir siendo responsables en esta vida, porque en esta vida tenemos nuestra responsabilidad, porque la Biblia dice que seremos juzgados conforme a nuestras obras. No que porque yo deseo estar allá, entonces voy a descuidar acá no, porque si no soy fiel en no seré puesto en el de allá. Confiados, aunque preferiríamos más salir del cuerpo y estar junto al Señor, por lo cual también procuremos, sea presentes, estando presentes o estando ausentes, serle ¿qué? Agradables al Señor. Aún no estoy presente en Él, pero aunque esté ausente, tengo un propósito: agradar a mi Señor. Ese es el propósito de nuestra vida continuamente: vivir en agrado al Señor. Aunque aún estamos ausentes de Él, vivimos como en agrado a Él, agradándole a Él. Esa debe ser nuestra continua meta. La pregunta es: ¿estamos viviendo en agrado a nuestro Señor? ¿Y cómo le agradamos a Él? Él lo dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. Lo dijo Él. Si me aman, si en verdad me aman, guarden mis mandamientos. Y el que me ama será amado por mi Padre, y vendremos a Él. Cuando dice vendremos a Él, no es el Padre, no, es Yeshua con nosotros, y vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él, en el Padre. Y el que me ama
guarda si me aman, guarda mis mandamientos, y el que me ama, mi Padre le amará. Y vendremos. ¿Por qué dice vendremos? Porque recuerda que Yeshua vendrá a recoger ¿a quiénes? ¿A quiénes vendrá a recoger Yeshua? A los que le aman a Él, y nos tomará para Él mismo. Y vendremos a Él. ¿A quién? Al Padre. No, algunos interpretan eso. Algunos interpretan que el Padre y Yeshua vendrán a Él, a la persona. No, Yeshua vendrá a tomarnos y vendremos a Él, al Padre. Y por eso dice, y haremos nuestra morada con Él. Es con el Padre, la morada del Padre. De aquí hacia allá, no de allá para acá, sino de aquí hacia allá. Lo que nosotros estamos llamados es a ascender, a subir. Ya Yeshua hizo su parte. Ya un día Él decidió descender. Ya Él decidió descender. Ahora el propósito es que nosotros ¿qué? Ascendamos. Él descendió para que nosotros pudiéramos ¿qué? Ascender al Padre. Y haremos morada con Él, con el Padre. ¿Dónde está nuestra morada final? ¿Dónde está? Con el Padre. Allá es donde debemos estar. Pero mientras estemos ausentes, ¿qué debemos hacer? Serle agradables al Señor. ¿Cuántos le quieren ser agradables a Él? ¿Cuántos quieren ser agradables al Señor? ¿Cuántos le quieren amar a Él? ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Coloquémonos de pies, por favor, en esta mañana.